marzo, ya a la vuelta de la esquina prácticamente, atendiendo que estamos en la feria. Febrero pasa usualmente bastante rápido, entonces ya se está haciendo este proceso de selección en la terna. La idea que tiene el Consejo es conformarla ya para los primeros días de marzo. En ese sentido, tenemos ya el primer candidato, es el doctor Alejandro Martín Ábalos Valdés, de 68 años. Él es actualmente miembro del Tribunal de Cuentas de la Primera Sala de la capital, un magistrado de la casa que conoce el Poder Judicial, podemos decir. Y de hecho ya estamos en comunicación con el doctor Ábalos para poder conversar un poco sobre esta postulación. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por la preferencia, gracias por permitirme eh, estar en contacto con la audiencia y en particular con esta prestigiosa emisora. Bueno, el agradecido soy yo, doctor, y por supuesto todo el equipo de PDS por brindarnos tu tiempo, por atendernos. Y bueno, te queremos consultar un poco. Ya te presentaste, sos el primer postulante para este proceso de selección tan importante. Se va a elegir al próximo ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son tus expectativas de este proceso, doctor? Bueno, realmente tengo mucha expectativa. Es la segunda vez, la vez anterior me presenté para el cargo del actual ministro Ríos. Ujú. eh, y esta es la segunda postulación que hago y lo hago ya en forma anticipada, por decir así, porque tengo una invitación de la Universidad de Pisa, en Italia, en donde mañana estoy viajando justamente para presentar una ponencia y para hacer un curso de justicia constitucional. Entonces, me sentí ya la necesidad para cumplir dentro del plazo establecido por el reglamento, ¿cierto? Y tengo mucha expectativa porque, como dije anteriormente, el Consejo está inspirando mucha confianza después de la designación del doctor Emiliano Rolón como Sí. fiscal general del Estado, a un magistrado, un colega que eh, hace muchísimos años eh, estuvo dentro del Poder Judicial y con una brillante actuación. Bueno, yo tengo más de 20 años como camarista, he ingresado como camarista y bueno, soy inamovible y bueno, confiamos plenamente de que el Consejo de la Magistratura está objetivando su reglamento cada vez, veo de que se ajusta, digamos, a las pretensiones de un postulante y tengo mucha confianza de que realmente será una buena selección, de que los que integran hoy día el Consejo de la Magistratura son gente que demostraron en esas últimas designaciones de que realmente esto es, es un órgano colegiado que cumple a cabalidad su función como órgano selector para los distintos cargos dentro de la magistratura. ¿Y cuál es la idea que tenés para poder, digamos, mejorar un poco la imagen que tiene la Corte Suprema de Justicia, doctora, atendiendo a todo esto que viene pasando últimamente, que no solamente involucra al doctor Frete, sino también a otros ministros, que se comenta también de un montón de cosas respecto a la persona de los ministros de la Corte? Y bueno, ¿cuál sería la idea de trabajo que aplicaría en caso de resultar electo en este proceso de selección, doctor, para mejorar un poco esa imagen de la justicia? Bueno, en primer lugar, yo creo que la transparencia es digamos, la puerta, la ventana, la antesala de todo lo que podría ser el mejoramiento sustancial de un poder del Estado que por muchos años es y lo sigue siendo la cenicienta de todos los poderes, Mm. el poder, el hermano más pobre de los demás poderes del Estado, y que lastimosamente se vio contaminado, inficionado con mucha intromisión política. Yo creo Mm. que el Poder Judicial no solamente debe alejarse de esa intromisión política, sino también debe reclamar los recursos genuinos que están establecidos en la Constitución Nacional para poder eh,
capacitar, para poder invertir en sus magistrados y para que realmente la función jurisdiccional sea de excelencia. El Poder Judicial hoy día tiene dos funciones fundamentales que probablemente no es que probablemente no lo tienen los demás poderes del Estado, que es la función jurisdiccional, o sea, administrar justicia, y también tiene una función administrativa. O sea, es un órgano que tiene esas dos funciones. No así como ocurre con el Poder Ejecutivo, que solamente tiene una función administrativa, o el Poder Legislativo, que tiene una función legislativa. El Poder Judicial tiene esas dos funciones y las dos son de trascendental importancia y de una magnitud ya, yo diría, casi imprevisible. Vale decir de que hay que trabajar en esos dos campos para que realmente tengamos magistrados, para que mejore la sensación de justicia, para que haya realmente una buena administración de justicia y para que esa transparencia se vea traducida en la ciudadanía. La ciudadanía es la que debe calificar, debe percibir cómo está actuando el Poder Judicial, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo. Y debe haber una rendición de cuentas. El Poder Judicial debe rendir cuentas no solamente en la parte administrativa, sino también en la parte jurisdiccional. Y eso debe ser desde la Corte Suprema de Justicia hacia abajo. Felizmente hoy tenemos ya una dirección de gestión jurisdiccional, pero necesitamos de que el máximo órgano, que es la Corte Suprema de Justicia, pueda presentar su informe tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo. Yo creo que con eso la ciudadanía va a tener conocimiento de la actuación de esas dos funciones, que es fundamental. Yo creo que por allí pasa de que podamos mejorar y podamos presentarle a la ciudadanía mejores magistrados y una actuación transparente, una actuación clara y como se suele decir muchas veces, no basta la simple actuación o transparencia, publicación de la sentencia, sino la percepción debe ser total de la ciudadanía. O sea, el Poder Judicial no solamente debe ser honesto y probo, sino debe parecer honesto y probo. Como la mujer del César, la mujer del César dice que no solamente debe ser honesta, sino parecer honesta. El Poder Judicial, este es un momento histórico en donde debe aparecer ante la ciudadanía con mucha honestidad y probidad. Y esos dos elementos se lograrían, esas dos condiciones, cuando realmente se recuperen los recursos genuinos constitucionales que deben tener la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, para capacitar a sus funcionarios y también para tener un salario digno que le permitan dedicarse exclusivamente a la administración de justicia. Esa es la posición que yo tengo. Y mencionaste algo muy importante, doctor, que es la intromisión política. Vemos generalmente que muchos casos de corrupción que afectan a determinado sector político, en algunos casos se resuelve de una manera, en otros casos de otra manera, obviamente ya dependiendo de cada caso y de que cada sector particular político a que le corresponda. ¿Y cuál es tu posición respecto a la forma en la que se podría, digamos, ya cortar con esa intromisión de la política dentro del Poder Judicial, para que el Poder Judicial sea totalmente independiente? Porque se habla mucho también incluso de que el propio proceso de selección de ministro de Corte es un proceso incluso hasta político. Hablan de cupos, hablan de que sale el doctor Fretes, le toca un cupo colorado. Entonces, en ese sentido, ¿qué podés opinar, doctor, sobre eso? Bueno, yo siempre suelo decir que el partidismo no puede ser un condicionante dentro de la selección de un cargo como ministro de la Corte. Sí, la ciudadanía debe conocer la concepción ideológica que tiene sobre los distintos temas jurídicos. O sea, sabemos perfectamente que hay magistrados que
que tienen una concepción más liberal, otra Sí. más conservadora, pero realmente lo que interesa es cuál es la apreciación que tiene sobre los temas más controvertidos, los temas jurídicos que hoy no solamente aparece a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y eso hace de que esa posición de ideología jurídica, es una ideología jurídica, no una ideología política, es la que le permite al magistrado mantener esa independencia política y de alguna sustraerse a esa intromisión política que por supuesto hace bastante daño no solamente al Poder Judicial, sino a toda la estructura del Estado. Y tenemos que abogar, tenemos que apostar a que también los demás agentes que colaboran, hoy tenemos felizmente, digo, un nuevo fiscal general del Estado que en sus manos estará la difícil misión de colaborar con esto y para que esclarecer todos estos supuestos hechos, todas estas la persecución de estos delitos de acción penal pública que muchas veces han quedado sin la diligencia, sin la ocupación necesaria, y eso por supuesto a la ciudadanía le ha generado mucho escozor y le ha creado una reacción muy negativa hacia el Poder Judicial. Pero es otro órgano que confío de que el nuevo fiscal general de Estado hará una gran misión, un gran papel. Es una persona muy avezada, muy preparada, una persona íntegra, una persona que ha demostrado durante tantos años, y es lo que hace falta dentro del Poder Judicial. Nosotros somos administradores de justicia, nosotros administramos justicia, no administramos situaciones personales, ni formamos parte de algún grupo, algún interés económico, político, social, sino nuestra misión es administrar justicia. Y en ese sentido creo que estoy en condiciones, creo que me he formado lo suficientemente para poder colaborar en esta gran tarea que está realizando el Poder Judicial en lograr una imagen distinta, una imagen de integridad, de honestidad, de probidad, que le garantice a la ciudadanía una verdadera justicia, que es lo que clama y lo que también nosotros debemos brindarla. Y ese tema de la justicia, justamente, doctor, muchas veces algunos dicen, o está la famosa frase de que la justicia tardía no es justicia, y en ese sentido también se habla mucho de que en la propia Corte existe una morosidad importante en cuanto a la expedición de resoluciones, principalmente también en la sala constitucional, bueno, en todas las salas, pero se ve más prácticamente lo que es la sala constitucional. Y bueno, ¿qué se podría hacer a tu criterio para ir trabajando un poco en esa situación de acuerdo a todo lo que te tocó pasar, incluso, doctor, porque ya son 20 años de carrera prácticamente como camarista, ¿no? Dijiste, doctor, y bueno, el Tribunal de Cuentas también un tribunal, una cámara, tengo entendido, tiene nivel de cámara prácticamente, que tiene mucho trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar la cuestión de los expedientes para poder disminuir un poco esa morosidad? Bueno, la verdad que la apreciación es muy oportuna, porque la justicia que tardía no es justicia, se dice, la justicia ya tarde no es justicia. La morosidad no siempre es imputable al magistrado. Sí. Y la morosidad, lastimosamente, en los países latinoamericanos todavía tenemos el sistema mismo, no nos permite, porque hoy felizmente estamos entrando en el expediente electrónico y estamos avanzando hacia sistemas informáticos, hacia juicios en línea, o que permitan una mayor celeridad, y evitar de esa manera de que el expediente en papel pase a la historia, por decir así. Sí. Pero a eso tenemos que sumar la necesidad de que desde la Corte Suprema de Justicia se pueda hacer ese control de gestión jurisdiccional y que también se pueda poner a conocimiento de la ciudadanía de cómo se va mejorando la mora, cómo
podemos hacer para bajar la mora judicial, que como digo, no solamente se presenta en toda la instancia, y un problema que aqueja a Latinoamérica en general, porque el sistema solamente nos va a llevar a una, digamos, a pensar en una, digamos, en una eliminación total de la morosidad, pero hay un punto ideal, y ese punto ideal se puede lograr con esto que se está implementando felizmente en la Corte, que es la auditoría de gestión jurisdiccional a nivel de todos los juzgados, que espero también se incluya a la Corte Suprema, que es necesario, porque yo siempre suelo decir, el mejoramiento en la casa empieza de los padres, de arriba hacia abajo. Entonces, yo creo que cuando la Corte comience a poner a consideración la ciudadanía, su gestión jurisdiccional, cómo están las distintas salas en su proceso, yo creo que la ciudadanía también va a ser más exigente y, por supuesto, ya no va a quedar en manos ni del magistrado, ni del abogado, del justiciable, dilatar o muchas veces extender un proceso más allá de lo que la ley o el código procesal lo establece. Y ojo que eso es muy importante, me parece, doctor, porque muchas veces lo que vemos que pasa, al menos en la Corte, es que se ordena la realización de la auditoría de gestión para los magistrados inferiores. Obviamente la Corte no entra en eso, pero cuando vemos, cuando se han presentado, por ejemplo, por decir, un recurso de casación se presentó 5 años atrás, 4, 3 años atrás, la Corte resuelve recién, pero es al final al magistrado inferior al que se lo va a auditar y no al ministro de la Corte Suprema de Justicia, que, como lo dice el propio doctor Ramírez Candia, muchas veces tardan 3, 4, 5 meses en admitir integrar o no una sala. O sea, es decir, es importante también, doctor, que se pueda auditar la gestión de los ministros de Corte. Así mismo, así debería ser. Yo creo que la rendición de cuentas es en un Estado democrático, es obligatorio, es una obligación desde el más humilde funcionario hasta el más encumbrado de todo. Vale decir que desde el presidente de la República hasta el más humilde funcionario debe rendir cuenta de su gestión, tanto administrativa y en nuestro caso jurisdiccional. En eso es el principio claro de transparencia y de un Estado democrático. Y eso no existe, no podemos hablar de un Estado democrático. Y ojo que esa palabra que mencionaste, doctor, también es muy relevante, muy importante, la transparencia, porque muchas veces sí, se ordena la auditoría, se hace la auditoría, pero finalmente no se conoce el resultado. Entonces, de por ahí también, para que se pueda mejorar la percepción que tiene la ciudadanía de la Corte Suprema de Justicia, dar a conocer el resultado de esas auditorías que particularmente nosotros, cuando tratamos de acceder al avance o al resultado de dicha auditoría, la respuesta siempre es no. Siempre las puertas están cerradas de la dirección de auditoría. Entonces, mejorar un poco también desde ese lado, ¿verdad? No solamente hacer las auditorías y tirar el resultado, cajonearlo, sino que la gente sepa qué pasó en ese proceso de auditoría de algún determinado caso, ya sea un caso de corrupción o, por qué no, un caso también de Juan Pérez, que para él obviamente es muy importante. Entonces, dar a conocer los resultados de esa auditoría también, instalar esa transparencia en todas las dependencias del Poder Judicial, doctor. Así mismo, lo dijo con mucha claridad, y quiero recordar la frase de un gran maestro que decía que la función jurisdiccional debe ser como una caja de cristal, en donde todo se ve a través de él. Todo. Nada se puede ocultar. La función jurisdiccional tiene que ser como una caja de cristal, en donde todo el ciudadano, el justiciable y el ciudadano en general puedan mirar, pueda ver la transparencia con que actúa el Poder Judicial. Estoy enteramente de acuerdo. Y bueno, doctor, creo que ya tocamos todos los temas. Te agradecemos mucho por este contacto y, por supuesto, te deseamos muchos éxitos en esta decisión que tomaste de presentarte a este proceso de selección, y bueno, que sea con el mayor de los éxitos, doctor. Muy amable, ¿eh? Gracias, muy amable, muy amable. Gracias por la atención. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital.
Bueno, así estábamos conversando con el doctor Alejandro Martín Ábalos. Él es el primer candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia en este proceso de selección en el cual se tiene que conformar la terna de la que va a salir efectivamente la persona que va a reemplazar al criticado ministro de Corte Antonio Fretes, que va a salir ya en marzo. Para marzo la idea del Consejo es tener ya entonces la terna. Y bueno, rescatamos algunas cosas que nos dijo bastante interesantes el doctor Ábalos. La auditoría de gestión al trabajo de los ministros de Corte. Pocos se atreven a mencionar este tipo de situaciones, porque prácticamente es hacerle un poco una crítica al trabajo de tus jefes. Los magistrados inferiores prácticamente tienen como jefes a los 9 ministros de Corte. Entonces es un poco interesante, porque decíamos, en varios casos ya se ha dado que el expediente estuvo mucho tiempo en la Corte, ya sea en la Sala Constitucional,